Buenas tardes, mi nombre es María Rebeca González Valderas del grupo M26 y yo les voy a hablar sobre Juan Amos Comenius, cuyo nombre en checo es Jan Amos Komenský. Él fue un pedagogo, teólogo y filósofo que vivió durante el siglo XVII y nació el 28 de marzo de 1592 en la República Checa. Es ampliamente reconocido como el padre de la pedagogía moderna y bueno, vamos a ver cómo se interesó en la educación. Bueno, Comenius estudió en la Universidad de Heidelberg, en Alemania. Se familiarizó con las ideas de la Reforma Protestante y la pedagogía humanista. Luego, después continuó sus estudios en la Universidad de Herborn, donde se interesó sobre la pedagogía y la didáctica. ¿Cómo empezó esto? Él veía a sus maestros y él pensaba en cómo puedo mejorar esto que se puede entender más, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacerle mejorar el conocimiento? Siempre se interesó sobre la educación universal. La educación universal era lo principal. Siempre abogó por ella, que todos debíamos de aprender sin importar nuestro sexo, sin importar si éramos mujeres o sin importar su origen o entre demás. Todas las personas deberían de tener acceso a la educación. Asimismo, pues siempre fue, más que nada, toda su vida se la pasó pues exiliado y pues en persecución, porque Comenius vivió en una época de conflicto religioso. También, pues, más que nada en la guerra de los 30 años, pues obviamente tenía que pues exiliarse en diferentes países europeos. ¿Por qué? Porque él más que nada quería preservar su legado intelectual y continuar con su trabajo en la educación, ya que en muchas ocasiones sus escritos y sus obras pedagógicas fueron pues destruidas, incendiadas o saqueadas, ¿verdad? Juan Amos Comenius, el 15 de noviembre de 1670 en Ámsterdam, en Países Bajos, pues falleció. Obviamente, como es el padre de la pedagogía moderna, pues vamos a seguir viendo sobre los principios de la educación y fundamentos y bases, que fue lo que él nos dejó. Bueno, tenemos de las primeras actividades que él decía, los principios y las características debían de ser actividades eficientes antes que numerosas. Después tenemos que conjuntar aspectos para poner una sola actividad que cumplan varios propósitos dentro de una sola actividad. Educar en la tierna juventud, eso es muy importante. Luego tenemos educar en las mañanas, eso es algo que sigue pues prevaleciendo hasta ahora. En cuestión de recursos y materiales, pues preparación con anterioridad, que esto se le llama planeaciones ahora. Adaptar clases referentes al tipo de ingenio, más adelante lo vamos a ver con los tipos de estudiantes, qué es el ingenio y para él cómo lo clasificaba. Todo aquel que ingrese a la escuela permanezca en ella, perseverancia, sin importar el tipo de ingenio. Tiene que tener perseverancia, tiene que tener interés. El docente debe ser claro en función de la información que proporciona, debe de ser entendible. Tiene que aprender pocas cosas el alumno, pero aprenderlas para profundizarlas e interiorizarlas, más que nada que el conocimiento se quede. El entendimiento y luego memoria. Primero pues se tiene que entender y luego ya lo memorizas. Avanzar gradualmente, sin distribución de las clases adecuadamente. Cada día, hora, momento, tenga una ocupación con función. Él fue el creador de las 8 horas a la semana como clase, ¿verdad? Para que no sea una educación excesiva y pues más que nada pues se pueda quedar el conocimiento y obviamente los grados. No te puede enseñar algo que no sea pues de algo que no hayas visto. Educa antes de la corrupción, de la inteligencia, o sea, a partir de la juventud. Como bien sabemos, él decía que las personas nacían y luego empezaban a corromperse, pero nacían, pues, más que nada, nacían,
pues incorrompibles. Luego ya después con el tiempo ya empezaban a agarrar actitudes negativas y ya pues ya era más difícil educar. El preceptor tiene la función de generar excitación de los sentidos, inteligencia para que el niño quiera aprender y no esté obligado. Bueno, pues obviamente se debe generar como que más que nada, pues sí, excitación a los alumnos de conocimiento, ¿verdad? Para que ellos puedan aprender por gusto y no porque estén obligados. También nos hablaban de dar una clase con precisión y sentido para que el alumno pueda encontrar los objetivos de su conocimiento. No debe ser carga de exceso a algo que se tenga que aprender. No se obliga el entendimiento, que no pertenezca a la edad o al método, y enseñar lo desconocido basado en lo conocido. Tenemos también que estos pues fueron los principios y los fundamentos, pero ¿cuál era el papel del maestro? ¿Cuál era el papel? Bueno, el papel del docente debe ser una guía, mentor y facilitador del aprendizaje, cuya función principal era ayudar a los estudiantes pues, para que puedan adquirir un conocimiento y habilidades de manera activa. Asimismo, bueno, por parte de los adultos, tenían la responsabilidad de servir como modelos y continuar su propia educación a lo largo de toda la vida, contribuyendo hacia el desarrollo de los individuos y sociedades más formados y éticos. Pues sí, porque al fin de cuentas el maestro te daba las herramientas para que tú pudieras adquirir un nuevo conocimiento, pero ya más que nada en la casa pues ya eran aprendidas ciertas conductas como la ética o la moral. Luego tenemos las características generales de la escuela. ¿Cuáles eran las características del aula? Los estudiantes en las aulas se tienen que encontrar en una parte alta para entender la mayor cantidad posible de estudiantes por docente. ¿A qué se refiere esto? Que el estudiante debía estar en una parte alta para que pudiera ser, pues para él pudiera ser que lo pudiera entender mejor. El profesor tenía que abreviar el conocimiento. Todo conocimiento debe enseñarse de una forma vinculada. Tiene que tener una relación. Y la educación debe ser por grados, a su solidez, que eso se conjuega con lo anterior antes dicho, que todo conocimiento debe ser una forma vinculada, y lo segundo pues es por grados, ¿no? Evitar enseñar cosas innecesarias y particulares. Él comentaba sobre enseñar todo a todos, que era la panzofilia. Pues esto más que nada se basaba en toda amplitud de la palabra, ¿no? Él fue uno de los primeros que tocaba temas sexuales, era una persona que defendía estos temas en la educación y pues más que nada iba a favor, ¿verdad?, de este tipo de temas. Y pues de la igual manera era sobre las características que tenía, ¿no?, de la educación universal. También tenemos estrategias de enseñanza, que una de ellas es la didáctica magna, que bueno, en sí didáctica es un conjunto de disciplinas que se encargan por la parte práctica en la educación de medios que se utilizan para desarrollarla, ¿verdad? Es lo que pues ayuda a la educación para medios de cómo desarrollar la educación. Luego tenemos la didáctica general, que es una serie de principios que no distingue la edad, la materia, necesidades individuales, series de principios que se aplican a cualquier función o entre demás. También tenemos didácticas específicas que abarca 3 rubros: erudición, sabiduría, todo lo que aprendemos a base de las materias, ciencia, artes o lenguas. Asimismo también tenemos las costumbres como segundo y virtudes, y por tercero piedad y religión. Tenemos las etapas de los estudiantes. Dentro de estas etapas de los estudiantes, pues aquí nos abarca que la infancia, que es de 0 a 6 años. Luego tenemos la puericia, que es de 6 a 12 años. La adolescencia, que es de 12 a 18 años. Y también tenemos la juventud,
La juventud, pues que es la escuela académica, viajes o excursiones, exámenes de posicionamiento según la habilidad. Por último, vamos a ver los tipos de estudiantes, cuáles eran. Y pues, bueno, los tipos de estudiantes que nos menciona Comenio. Uno de ellos era el ávidos, agudos y ductibles. Son más aptos para los estudios, consideraban que pues se quieren ir deprisa, el docente marca límites para no dañar el ingenio. Son los que captan luego todo. Agudos, lentos, complacientes, son quienes aprenden lentamente y compensan con complacimiento. Ok, no te entiendo, pero soy cumplido. Te cumplo en todas las tareas. Son este tipo de estudiantes, agudos, sabidos, tosudos o bruscos. Son complicados de abordar, comprenden, pero son complicados de moldear en términos de costumbres. ¿A qué se refiere esto? Que, bueno, el estudiante es complicado de abordar, ¿verdad? Pero como quiera, sí entiende el tema. Simpáticos, ávidos, tardos, obtusos, quieren aprender pero les cuesta comprender las cosas. Obtusos, índoles y presosos, son complicados en términos de costumbres, son tercos, son los que más necesitan la educación. Obtusos de maldad índole, con malas intenciones, los más necesarios de corregir y quitar los aspectos negativos. Pues sí, aquí básicamente nos está hablando de ya los últimos, pues ya son estudiantes ya malos, ¿verdad? Ya son malos. Y bueno, pues en sí para Comenio, pues es considerado, como se comenta desde el principio, el padre de la pedagogía. Fue un gran pedagogo que hasta ahorita siguen abarcando pues muchas de las enseñanzas que él dejó en la actualidad y que las podemos seguir viendo en día, como lo he mencionado hace un momento. Las estrategias de aprendizaje son básicamente muy interesantes, que se pueden poner en práctica. Asimismo, de igual forma, también lo que tenemos sobre las planeaciones, que anteriormente no se tenían, sobre el trabajo en exceso, me parece sumamente interesante y creo que cada una de las partes pues han contribuido en la pedagogía moderna y él es un gran pedagogo dentro de esta pedagogía. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Gracias.